Si hay un incumplimiento normativo, si hay una irregularidad normativa, incumplimiento normativo en un procedimiento de contratación pública, de suyo va, que también hay una irregularidad de naturaleza económica, pero de momento lo que vemos es efectivamente irregularidades jurídicas. No terminamos de comprender en este mismo momento cuál era la participación de la Fundación Riojana para la Innovación en unos contratos que fueron hechos por el Servicio Riojano de Salud. Y sin embargo las mascarillas fueron recibidas, aceptadas por la Fundación Riojana para la Innovación. Un porcentaje relevante de estas mascarillas sí que fue utilizado, fue repartido en diversos centros públicos y privados de nuestra comunidad autónoma, y otro porcentaje está todavía almacenado en las dependencias del Gobierno de La Rioja. Las mascarillas fueron utilizadas para uso no sanitario. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya lo han escuchado. Alfonso Domínguez, el portavoz del Gobierno, habla de presuntas irregularidades en la gestión de la compra de 5,5 millones de mascarillas al inicio de la pandemia. El Gobierno se pregunta, entre otras cosas, por qué esta compra fue recibida por la Fundación Riojana para la Innovación cuando el encargo lo hizo el Servicio Riojano de Salud. Por lo tanto, el Gobierno ha anunciado hoy que encargarán una auditoría para aclarar estas dudas y también otras que ya se denunciaban ayer en su edición del lunes, en el Día de La Rioja, donde se podía leer que el Gobierno almacena casi 3 millones de mascarillas en unas naves que tienen en Arrúbal. La Consejería de Hacienda cifra en 2.700.000 el coste de estos cubrebocas que están retirados y almacenados. La mayor parte de ellos corresponden a 2 lotes adjudicados al inicio de la pandemia que no cumplieron los requisitos establecidos en el contrato. La mayoría de ellos son inservibles, como podemos leer aquí. Primero, por el tiempo que llevan almacenadas, se caducan en torno a unos 3 años, y segundo, por el nivel de protección que tienen, que es inferior al tipo quirúrgico. Lo que llama la atención son las distintas reclamaciones que se han hecho. Por un lado, a Tecfarma, y por otro, la ausencia de reclamación a Arneplan, a pesar de que no se cumplía con lo acordado en el contrato, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Este que ven es el contrato de las mascarillas con Arneplan. En este contrato se especifica que las mascarillas deberían ser quirúrgicas, y también van a ver cuáles son las cantidades que se solicitaron y también el importe. Lo vemos en unos instantes. Aquí están viendo ya cuántas mascarillas se pidieron, 5 millones de unidades, y aquí es donde pone mascarilla quirúrgica talla adulto y mascarilla quirúrgica talla niña. Bueno, pues bien, estas que van a ver son físicamente las mascarillas que se recibieron, mascarillas que fueron distribuidas en muchos centros escolares y otros centros o asociaciones. En todas se incluía un folleto con las características de las mismas y sus usos. En las imágenes se pueden ver que son tal y como indica ese folleto informativo, mascarillas higiénicas. Bueno, pues el Partido Socialista ya ha contestado a este anuncio de la auditoría externa. Asegura que solo obedece a la estrategia del Gobierno del Partido Popular de lanzar bulos injustificados, que en un afán revanchista solo van a conseguir llevarse por delante a empresas de referencia de La Rioja. Vicente Urquía, que formaba parte del anterior Gobierno socialista, se pronunciaba ayer sobre este tema en este mismo plató y señalaba que Arneplan sí que cumplía con el contrato y Tecfarma no. Mi duda, como ciudadano, si la administración contrata la adjudicación de una serie de mascarillas quirúrgicas y no vienen quirúrgicas, sino que vienen higiénicas de una menor calidad, yo no sé cómo está el contrato, pero eso no es lo que yo he contratado y he pagado por una cosa que no me han servido. Luego, de alguna manera, eso habrá que solucionarlo. Pues que no sé, es que creo que no se da esta situación. En un contrato sí que hay un incumplimiento, en el segundo no hay ese incumplimiento. Al menos o sea, ¿pidieron higiénicas en vez de quirúrgicas? No, yo creo que estaba de acuerdo con el contrato. Lo que se envió era lo que estaba en el contrato. Pues están almacenadas, que no se han podido utilizar. Claro. Eso es otra cuestión, eso es algo, porque al final no se han utilizado ya por un problema de tiempo y caducidad. Porque al final en algún momento se compraron muchas, luego la caducidad ha sido como consecuencia de que no las han usado. Bueno, pues hablaremos de esta cuestión en la tertulia. También les tenemos que contar que vecinos del casco antiguo han criticado la ampliación de la licencia de 2 cafés conciertos en la calle Bretón de los Herreros. Creen que las ampliaciones de licencias medioambientales y de obras que se están concediendo en los últimos meses para pasar de categoría cafetería-bar a café-concierto van a permitir a estos locales convertirse en discotecas encubiertas con importantes ampliaciones de aforos, incluso hasta multiplicar
multiplicarlos por 4, con el ruido que ello conlleva. Reclaman al alcalde que paralice de forma inmediata la autorización de nuevas terrazas en cumplimiento de esa moratoria anunciada por él mismo, pero aseguran que la realidad es que continúan concediéndose, como sucedió ayer mismo. Conrado Escobar afirmaba hoy que la suspensión comenzará a operar en días y que incluso puede afectar a licencias que ya están en trámite. ¿Cuándo van a operar las suspensiones? Les voy a decir que en breves días, y también le voy a decir una cosa, esa suspensión también puede afectar a las licencias que estén en trámite. La licencia tiene un régimen diferente al de una autorización de terraza. La licencia no se da, la licencia se otorga en función de que cumpla. Y por eso solicitamos la suspensión. La autorización de terraza es otra cosa. Eso sí que puede ser un acto reversible. Bueno, y todavía se sigue sin conocer si Eva Loza y Jaime Caballero van a aceptar entrar en el gobierno municipal de Logroño y sustituir así a los concejales salientes, a Pablo Hermoso de Mendoza y a Esmeralda Campos, después de la crisis que provocó la petición de Concha Andreu al ex portavoz de dar un paso atrás y dejar la portavocía. Hoy estará en la tertulia Victoria de Pablo. Ella es miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE en Logroño y también responsable de las relaciones políticas. Analizaremos con ella la situación en el tiempo de tertulia. Les recordamos que en el último comité ejecutivo local se decidió que Luis Alonso tomase las riendas de la portavocía. No salió adelante ni la propuesta directa de Concha Andreu de que fuese María Marrodán la que ostentase esa responsabilidad, ni la de Iván Reinares, la propuesta de Pablo Hermoso de Mendoza. Algunos se preguntan ahora si lo sucedido en el PSOE de Logroño se puede aplicar a la ejecutiva regional. Llevamos tiempo de tanto el momento que tiene algo por lo que ya fue preguntada la propia Andreu. Se le preguntó si esto no era aplicable también a nivel regional. Esta fue su respuesta. Escuchen. Claro, todo está abierto siempre, siempre. Afortunadamente en este partido todos somos candidatos a todo. Esa es la... Y además no hay que agarrarse ni aferrarse a un puesto, ni el mío como secretaria general, ni como diputada, ni como senadora. Afortunadamente todos y todas en este partido somos candidatos a lo que queramos, a lo que nos propongamos, y nadie se puede oponer a eso. Esa es la suerte de estar en el Partido Socialista. Y más datos. Se cumple un año de la nueva ley trans y el Centro de Atención Sexual aquí en La Rioja ha atendido ya 113 casos de personas trans. Los psicólogos de la institución se ocuparon de 45 personas y los endocrinos vieron las 68 restantes. Hay que decir que la Organización Mundial de la Salud estima que entre el 0,3 y el 0,5% de la población mundial es trans, por lo que en España supondría que un grupo podría comprenderse entre los 14.000 y 25.000 personas. En La Rioja, los psicólogos atendieron en este centro de atención sexual y reproductiva 16 casos de mujeres trans con una edad media de unos 26 años y un total de 29 varones con una edad media de 19 años. Algunos requisitos que se establece en esta ley es que las personas que deseen cambiar de sexo y que acudan a este tipo de centros tienen 3 meses desde su primera visita para pensárselo y luego volver otra vez para ver si están de acuerdo con todo lo que se les ha planteado y contado. También establece que los jóvenes de 14 y 16 años deben ir acompañados de sus padres o tutores y si son menores de 14 tienen que ir con una autorización judicial. Por otro lado, el cambio de sexo elimina la hormonación obligatoria y la evaluación psicológica, aunque hay que tener en cuenta que la modificación genética en menores de 12 años está totalmente prohibida y entre los 12 y los 16 solamente se permite si lo solicita el menor y a este se le considera que está capacitado para tomar la decisión por su edad y también por su madurez. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de estos avances de una ley que acaba de cumplir su primer año y lo vamos a hacer con una mujer. Ella es activista transfeminista y se llama Alicia Izal. Enseguida le damos la bienvenida y conocemos su historia de primera mano. Hasta ahora.
La ley trans y de garantía de los derechos LGTBI acaba de cumplir su primer año de edad. A principios de este mes de marzo, esta norma establece el derecho a la libre determinación de la identidad de género y también a su despatologización. La exministra de Igualdad, Irene Montero, ya explicó en su día que esta ley logra que el Estado reconozca a las personas trans su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, ni la obligación de hormonarse durante 2 años, ni ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas. Bueno, pues vamos a hablar con Alicia Aizal, ella es activista transfeminista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer volver a estar aquí. En La Rioja con nosotros. Bueno, ¿cómo estás? Para ti no fue tan fácil, entre comillas, ¿no? Tú tuviste que pasar por todo eso que estábamos comentando ahora, ¿no? Claro, la ley de trans a nivel estatal, que se dice de Irene Montero, pero que a mí me parece muy bien porque hay que reconocerla de alguna manera, pero hay que decir que es la ley de los colectivos. De hecho, el gran mérito de la ministra Irene Montero fue hacer una ley en base a lo demandado, reivindicado y en reuniones con los diversos colectivos de todo el Estado. Entonces, eso ha sido como una bendición, ha sido muy bueno. Yo hice el tránsito, comencé hace ya 13 años y entonces no solo no existía esta ley, ni el proyecto, ni nada por el estilo, pero en Navarra ya teníamos una ley que ahora vemos como deficiente, pero que en ese momento era bastante avanzada, que luego se hizo otra nueva ley en Navarra. Y bueno, la nueva ley de Navarra que se hizo en 2017 es la que aquí en La Rioja también se aprobó el año pasado, vamos, en términos muy parecidos. Claro está, cada vez que se hace una nueva ley es para mejorar lo anterior, ¿verdad? Tú estuviste, ¿no? Fuiste invitada el día que se aprobó la ley trans aquí en La Rioja. Sí, exacto. ¿Cómo recuerdas ese día? La verdad es que fue una gran alegría. La parlamentaria del Parlamento de La Rioja, Ana Santos, me llamó personalmente para invitarme, porque además ella había sido la gran impulsora de esta ley y entonces, bueno, pues para mí fue una gran alegría porque además había distinta gente del Estado, gente de colectivos que habían participado también en la redacción a nivel estatal llamada de Irene Montero, ¿verdad? Y bueno, pues fue un momento de gran alegría y de gran regocijo. Son esos momentos que te dan la fuerza y la energía necesaria para seguir peleando por nuestros derechos, que avanzamos en leyes, pero no siempre se avanza en conciencia social. Y bueno, pues en los últimos años también han nacido colectivos contra las leyes trans, contra los derechos que estamos conquistando. Así es que ahora no solo hay que pelear por conquistar nuevos derechos, sino que además hay que pelear también para defendernos de los ataques que nos realizan, por ejemplo, desde el mundo TERF. Estás hablando de esos colectivos, ¿no?, que están intentando desvalorizar lo que es la ley, ¿no?, o demostrar ellos que no sirve para mejorar la vida de estas personas, ¿no? Claro, perdona, sí. Estoy hablando, sí, de colectivos que han surgido para abusar de la ley. Toda ley, una vez que se hace, hay personas que se convierten en abusadoras de esa ley, es decir,
que se convierten en personas que usan la ley en su propio beneficio y no con los objetivos para los que se ha hecho la ley. Desde luego la ley trans no va a ser menos, pero es que además, como tiene detractores, pero estaba hablando también del mundo TERF, el mundo, o sea, de las mujeres TERF, porque son mujeres principalmente, son Trans-Excludent Radical Feminist, o en castellano, feministas radicales trans-excluyentes. Entonces hay grupos de feministas que dicen que yo no soy una mujer sino un hombre disfrazado, ¿no? Y bueno, pues dan algunos argumentos biológicos, obviamente sin ninguna razón para ello, porque nadie es más mujer que yo biológicamente hablando, y lo digo eso porque una persona trans empieza a serlo en la 6ª semana de embarazo de la madre, o al menos es una de las teorías más aceptadas. Entonces, si yo ya soy una mujer de cuando mi madre estaba en la 6ª semana de embarazo, entonces nadie es más biológica que yo como mujer, ¿verdad? Entonces, bueno, pero sí que nos están atacando a veces de manera furibunda, diciendo cosas de la ley que la ley no dice, y bueno, y a partir de ahí sí que se han prodigado a algunos elementos, algunas personas que han querido abusar de la ley para demostrar la fragilidad de la ley. Pero que tampoco eso es cierto, la ley está bien montada, siempre es mejorable, siempre vamos a aspirar a más y siempre vamos a seguir reivindicando más derechos, porque somos personas completas y como personas tenemos todos los mismos derechos. Pero además hay una cuestión que me gustaría dejar muy clara y te tengo que agradecer que me des esta oportunidad. Yo quiero que todo el mundo entienda que los derechos conquistados por unos colectivos no son obligación para nadie. Es decir, el que yo, desde mi ser persona trans, tenga unos derechos que hemos conquistado a base de años de lucha y de sufrimiento, eso no supone obligación absolutamente para nadie, ni supone negar ningún otro derecho a nadie. Entonces, si yo no te niego a ti ningún derecho y mi derecho a ti no te afecta porque tú no tienes esa condición, entonces no entiendo que tu postura pueda ser en contra de esta ley. Es decir, los derechos no suponen obligaciones para nadie, ni condicionamos la vida de nadie. Entonces no hay racionalmente no hay posible oposición a una ley que solamente reconoce derechos. Ha quedado muy claro. Alicia, ¿tú crees, hablabas antes de la ley que también es mejorable? Hay algunos expertos que reconocen o que creen que los menores han quedado un poco desprotegidos. ¿Compartes esa opinión? Bueno, ese es uno de los principales ataques a la ley, ¿no? Que estamos convirtiendo a las personas menores en yo qué sé qué. A ver, las personas menores yo no creo que queden desprotegidas por la ley. Lo que sí creo es que no llegamos. Es decir, hay que poner unos límites porque las leyes así lo exigen y porque una ley no se puede hacer al margen de otros derechos y de otras leyes, a veces del mismo Estado, pero también hay que pensar que somos de la Comunidad Europea e incluso del derecho internacional, ¿verdad? Entonces, en la ley trans hay un límite de los 12 años para la autodeterminación de género, pero la verdad
es que ya he comentado que desde la 6ª semana de embarazo de la madre ya empieza a suceder por rupturas de las cadenas cromosómicas que al cerebro se le asigne un sexo y a las gónadas otro diferente. Bien, eso lo expresamos a los 2 años, eso es una constante permanente en todas las personas trans. Entre 2 y 3 años ya empiezan a manifestar claramente sus opciones. Y eso es totalmente verificable. Entonces, que hasta los 12 años no puedan declarar el género sentido, pueden declararlo, pero algunos derechos le pueden ser recortados porque la ley no alcanza a personas menores de los 12 años. Entonces, bueno, esos 10 años pues también son duros. Es cierto que luego hay leyes, por ejemplo en Navarra, la ley que tenemos permite que también las personas menores puedan figurar con el sexo sentido. Pero los derechos a ser reconocidas como tales, según la ley estatal, no alcanzan hasta los 12 años. ¿Es mejorable? Ojalá, pero ya digo que no siempre depende de la voluntad de quien hace la ley ni de los colectivos que la han propuesto y trabajado, sino que a veces depende también de encajes en otros derechos y en otras leyes. Me gustaría preguntarte también, en este año de ley trans, se ha cumplido un año, han aumentado un 400% de casos, mientras en Europa se está dando marcha atrás. Y lo explico, hay cada vez más casos en España de gente pues, que no se identifica con su identidad sexual, o por lo menos lo manifiesta, a lo mejor antes no lo decían y ahora sí que lo manifiestan gracias a esta ley, pero por ejemplo en países como Suecia se recortan por ejemplo los medicamentos, los fármacos para retrasar la pubertad. En Inglaterra hace un par de días también han dicho que se recorta debido a la gran demanda en Suecia, y aquí en Inglaterra porque no creen que sean eficaces los medicamentos para ello. ¿Qué opinas de esto? Vamos a ver, el tema de los medicamentos está todavía bajo mínimos. Falta muchísima investigación y tampoco ha habido no ha habido muchos años para comprobar los efectos secundarios o las situaciones que pueden producir los medicamentos habidos. Por ejemplo, una mujer trans tiene hormonación cruzada. Hormonación cruzada, es decir, por un lado es anulación de la testosterona y por otro lado es introducción de estrógenos. Resulta que la anulación de la testosterona, por ejemplo en mi caso, que digo que yo empecé con la transición hace 13 años, hace 13 años existía un medicamento que era un medicamento para limitar la testosterona de las mujeres cuando llegan a la menopausia. Es decir, no tenemos medicamentos específicos. Estamos utilizando medicamentos que han sido creados para otras cosas, pero que pueden llegar a servirnos. Entonces, por eso digo que el mundo de la medicación está realmente en pañales. Eso por un lado. Obviamente creemos que con los años se irá investigando y se irán haciendo fármacos necesarios propios para las personas trans. Respecto a lo del 400% que han aumentado en España los casos de transexualidad, habría que verlo porque son datos que no tienen una base tampoco anterior. Es decir,
¿Cuántas personas trans había antes de la ley? ¿Y por qué sabemos que había esas personas trans? Nunca se han puesto de acuerdo en la prevalencia. Es decir, los casos por cada 1000 o 100.000 o millón de habitantes que hay, la OMS no lo tiene claro. Hace ya muchos años que no se publican datos de prevalencia porque cambia muchísimo la situación. Es que en mi tiempo, las personas trans, cuando yo era joven, las personas trans en España vivían en campos de concentración. Entonces había que ocultarlo. Y aún años después, cuando ya no había campos de concentración, socialmente, religiosamente, era muy problemático, pero tampoco teníamos información para ello y muchas veces no sabíamos lo que nos pasaba. Entonces, la gran mayoría de las personas trans mayores que yo nunca salieron del armario. Una parte muy importante de las personas trans, incluso más jóvenes que yo, no han llegado a salir del armario por presiones familiares, sociales, religiosas o tantos otros condicionamientos de la sociedad en la que vivimos. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos casos había? No, tenemos unos datos. Ahora, con una ley, es mucho más fácil que mucha gente que no se atrevía a salir del armario pueda salir. Pero de todas las maneras, si hay abusos de la ley, como ya hemos comentado, eso aumenta también la casuística. Una última cuestión y brevemente porque tenemos que despedirnos, pero estamos en época de Semana Santa, época religiosa. ¿Qué te parece que el Papa haya tendido la mano al colectivo LGTBI y a los trans? Bueno, esto nos parece una verdadera genialidad y en ese sentido yo considero al Papa Francisco una voz verdaderamente profética. Porque aquí lo importante es reconocer a las personas como personas, y hace un par de siglos resulta que las personas de piel oscura eran esclavas, o sea, los negros y las negras eran esclavas y esclavos que los blancos y las blancas podían comprar. Bueno, los blancos, las blancas no, que no tenían ni siquiera cartilla, ni dineros, ni pertenencias, ¿verdad? Entonces, dentro de un par de décadas nos reiremos realmente de estas situaciones, pero en ese sentido la voz que se adelanta a su tiempo es una voz profética. Entonces yo sí le quiero dar las gracias y un enorme abrazo cristiano al Papa Francisco por su profetismo en cuanto a las siglas LGTBI. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Alicia, ha sido un placer como siempre tenerte y hablar contigo, reflexionar sobre todas estas cosas que hablamos, y si me permites, no sé si te molestará, pero te veo muy guapa, ¿eh? Te veo muy guapa. De la última vez aquí te veo mucho más guapa. Bueno, pues habrá sido el día, porque ciertamente soy un poquito mayor que la otra vez que estuve. Pues estás más juvenil, te lo tengo que decir, ¿eh? Bueno, gracias, de todas formas, eres muy amable, María. Gracias, un abrazo. Bueno, nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Victoria de Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Ángel Iñiguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Y Julio Revuelta, que lo dejo para el final porque se estrena esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por acudir a esta llamada en Punto de Encuentro. Gracias, Julio. Bueno, vamos a comenzar a hablar por esa rueda de prensa que ha habido esta mañana en el Consejo de Gobierno, donde se ha anunciado que el Gobierno ha dicho que ha detectado irregularidades en la gestión de la compra de 5,5 millones de mascarillas al inicio de la pandemia. Unas mascarillas para uso sanitario que nunca fueron empleadas para tal fin, y el Gobierno se pregunta además por qué esa compra fue recibida por la Fundación Riojana para la Innovación cuando el encargo lo hizo el Servicio Riojano de Salud. El Gobierno de La Rioja va a encargar una auditoría externa sobre la compra de 5,5 millones de mascarillas de emergencia para el SERIS en 2020 que nunca fueron utilizados para uso sanitario. Los análisis internos realizados constatan que la recepción del material, valorado en más de 3 millones de euros, no siguió los cauces habituales. No terminamos de comprender en este mismo momento cuál era la participación de la Fundación Riojana para la Innovación en unos contratos que fueron hechos por el Servicio Riojano de Salud. Y, sin embargo, las mascarillas fueron recibidas, aceptadas por la Fundación Riojana para la Innovación. Parte de estas mascarillas, además, nunca llegaron a ser empleadas. Las mascarillas fueron utilizadas para uso no sanitario. Un porcentaje relevante de estas mascarillas sí que fue utilizado. Fue repartido en diversos centros públicos y privados de nuestra comunidad autónoma, y otro porcentaje está todavía almacenado en las dependencias del Gobierno de La Rioja. Inicialmente no se han encontrado irregularidades económicas en el contrato con la empresa arnedana Arneplan, encargadas de realizar las mascarillas. Si hay un incumplimiento normativo, si hay una irregularidad normativa, de cumplimiento normativo en un procedimiento de contratación pública, de suyo va, que también hay una irregularidad de naturaleza económica, pero de momento lo que vemos es efectivamente irregularidades jurídicas. Una actuación que se produce en el marco de las investigaciones abiertas en diferentes comunidades autónomas sobre los contratos de adquisición de material protector durante la pandemia. Bueno, aquí, por un lado, hablan de irregularidades jurídicas que han detectado en la recepción de esas mascarillas, y por otro lado hablamos también de una denuncia que hacía ayer el Día de La Rioja, donde se podía leer que esas mascarillas estaban almacenadas y que no se había dado el mismo tratamiento a la empresa Tec Pharma y Arneplan porque no cumplían el contrato. Empiezo por ti, Victoria. No ha habido el mismo tratamiento para unos y otros, y luego, ¿por qué la Fundación Riojana para la Innovación recepciona esas mascarillas? No ha habido el mismo tratamiento porque las mascarillas de Tecnofarma eran unas mascarillas deficitarias, y en cambio las mascarillas de Arneplan no. Es verdad que el Gobierno en estos momentos, Adolfo Domínguez, necesita poner una cortina de humo para ocultar el problema que tenemos con el gerente del SERIS y sus sobresueldos, y no se le ha ocurrido nada mejor que intentar sacar un contrato que es absolutamente legal y que además nos lo van a entender a todos los oyentes. Las mascarillas, situemos en su contexto, el contrato es de 20 de marzo del 2020, nos confinaron el 14 de marzo, acuérdense, y en aquel momento no había mascarillas y hubo empresas que generosamente adaptaron su sistema de producción y sus mecanismos para ayudar. ¿Qué pasaba con esas mascarillas? Que es verdad que se contrataron como quirúrgicas, y en la publicidad o en la marca ponía que eran higiénicas. ¿Por qué? Porque si hubieran tenido que pedir a la agencia del medicamento, que eran las que daban esa calificación, la certificación, hubieran tardado 8 meses. Pero la realidad es que esas mascarillas perfectamente que cumplían su requisito fueron certificadas por el laboratorio AITEX, que decía que cumplían la normativa europea que calificaba su nivel de protección como mascarilla quirúrgica. Pero, evidentemente, no podían ponerlo mientras la agencia de la medicación, del medicamento no lo hubiera homologado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que se está tirando balones fuera. A mí me hace mucha gracia el consejero Domínguez, al que respeto jurídicamente mucho y que ha sido jefe de los servicios jurídicos. Oiga,
no tire usted balones fuera. ¿Para qué va a contratar a usted una auditoría externa, un perito de parte, que es como cuando yo como abogada contrato un perito de parte para que diga que mi cliente es cojonudo? Pues evidentemente no va a decir que es un mal tipo, va a decir que es excelente. Pues eso es lo que está haciendo este gobierno. Si tiene unos servicios jurídicos excelentes, funcionarios, los mismos que había en la época del contrato, por cierto, que ese contrato se hizo siempre desde Presidencia, con los informes de los funcionarios del Servicio de Prevención del SERIS. Entonces no hay nada que rascar más que tirar el dinero y evidentemente echar una cortina de humo, lo que es un escándalo real, que es el señor Álvarez cobrando 6.000 euros al mes de sobresueldo cuando era gerente del SERIS. Y como tienen que montar otro ruido a ver si desvían la atención, algo que tienen buenos maestros en Madrid, pues yo creo que por eso se han sacado este conejo de la chistera. Y yo creo, además, me alegro muchísimo que esté Julio, porque Julio le tocó, fue responsable en aquella época de la zona del Palacio de Justicia. Y lo que sí voy a decir, que nos se van a acordar todos los telespectadores, aquellas mascarillas lo que eran feas, incómodas, rígidas, si parecía un hocico de perro. Sí, las estamos viendo. Claro, y evidentemente en cuanto hubo otras para sustituir, los sanitarios dijeron: a mí esto no me lo des, que no aguanto 8 horas diarias con ellas. Pero entonces me estás diciendo que las mascarillas que llegaron, el contrato, que también lo podemos ver, el contrato pone que se piden que sean quirúrgicas. Sí, y es verdad que la publicidad pone sí, pero también es cierto que también dice en la normativa y en la propia mascarilla, dice que cumplen la normativa voy a decir el número exacto, aunque no sea ameno, 16.483/2019, que certifica y establece los estándares de calidad para ser consideradas la calificación como quirúrgicas, tal como certificó el laboratorio ITES. O sea, su protección real era de quirúrgicas. Otra cosa es que no se le pudiera poner el nombre en ese momento. Eso es verdad. Incómodas, feas, y los sanitarios, en cuanto pudieron, se les facilitaron otras. Y termino con una cosa. En diciembre de ese mismo año, el Juzgado de lo Social número 2 de La Rioja certificó que los sanitarios habían estado protegidos dentro de aquella situación dramática que todos vivimos, que parecía que había mercado negro con las mascarillas y te llamaban de la farmacia y por favor te vendían una, pero que la comunidad autónoma de La Rioja había sido la comunidad que mejor había protegido a sus sanitarios. Y eso es para orgullo de todos, de funcionarios, de técnicos, de empresarios. Pero vilipendiar a los funcionarios de aquel momento, vilipendiar al tejido empresarial, a los empresarios de aquel momento, para ocultar un muerto debajo de la alfombra, me parece miserable. ¿Qué le estabas planteando a Julio Revuelta? Es que él lo vivió. Sí, lo comentábamos antes. A mí me tocaba, como responsable de los edificios judiciales, pues me tocó arbitrar todas las medidas de cómo funcionaban esos edificios durante la pandemia y, entre otras cosas, cómo se repartían las mascarillas. Y es verdad que creo que todos nos sentimos orgullosos, por ejemplo, cuando Arnedo, que es el tema de estas mascarillas, hay unas empresas que se reforman, que se adaptan para poder hacer mascarillas cuando no había ninguna. Cuando encontrar una mascarilla era un verdadero lujo y además a unos precios desorbitados. Entonces, bueno, pues la comunidad encargó muchas mascarillas de estas, que mi experiencia lo que me dice es lo que contaba Victoria, es que cuando ya el suministro se normalizó y aparecieron mascarillas más adecuadas, más cómodas, etcétera, porque yo eso ya lo veía, nadie quería coger una mascarilla rígida y todo el mundo prefería una mascarilla de las que ahora usamos, una FFP2, etcétera. Y por lo tanto yo creo que hayan sobrado esas mascarillas no me resulta en absoluto extraño. Además, incluso creo que habla también de que hemos estado bien protegidos, es decir, lo que se tenía en cuenta o lo que era negativo es no tener mascarillas, no que te sobren. Que te sobren, bueno, pues las has tenido que comprar, como todo el mundo sabemos, pues donde hemos podido y como hemos podido. Yo estoy convencido, sinceramente, de que se han podido cometer errores de gestión. Y seguro que lo habrá habido en algún tipo de contrato, de suministro, de características, etcétera.
Pero yo creo que en este caso lo que hay que hacer es buscar a los sinvergüenzas que se enriquecen con estas cosas, que tienen comisiones excesivas, que se quedan el dinero, que hacen, los que están del caso Coldo, etcétera. Esa gente es lo que yo creo que sí que hay que seguir. Que se han cometido algún error de gestión, y quién no, en los años de pandemia. Yo he trabajado con compañeros funcionarios por los que, vamos, se ponen la mano en el fuego, pero también por los directores generales, por la consejera Ana Santos y luego el consejero Pablo Rubio, o por la misma presidenta. Yo les he visto trabajar en eso. No creo que haya un motivo de escándalo, ni muchísimo menos. Y comparto con Toya lo de la auditoría externa. No entiendo para qué sirve. Las auditorías, hay funcionarios que lo pueden hacer perfectamente, y las auditorías externas sirven para que te cuenten lo que tú quieres que te cuenten, en muchos casos. No siempre, pero en muchos casos es así. Ángel, ¿a ti te llama la atención bueno, pues esto que estamos hablando, o que la Fundación Riojana para la Innovación tenga que recepcionar esas mascarillas y no el SERIS? En primer lugar, todos somos conscientes de que ante esa circunstancia extraordinaria y excepcional que se suscitó con la pandemia, se rebajaron las garantías de la contratación administrativa, lo cual no quiere decir ni que sea ilegal ni que se haya gestionado de manera incorrecta, simplemente que se realizó una rebaja de esas condiciones. Por lo tanto, evaluar con los criterios vigentes de la normativa vigente conductas administrativas de ese momento, pues probablemente tampoco sea lo más adecuado. Respecto a lo que decía Victoria, además de la homologación de las mascarillas son productos sanitarios, y salvo los niveles de riesgo 3 y 4, los productos sanitarios no necesitan estar homologados por la Agencia Europea del Medicamento. Por lo tanto, tampoco es una circunstancia excepcional que se puedan poner en el mercado mascarillas o productos sanitarios en general sin que cuenten previamente con la autorización de la Agencia Española del Medicamento. Y respecto a lo que comentaban tanto Victoria como Julio con el asunto de la auditoría, coincido plenamente con ellos, que me parece un poco contradictorio la argumentación de se han podido producir determinados errores jurídicos administrativos precisamente amparados en que había una cierta desregularización. Y sin embargo tú acudes a una agencia externa que te diga cómo lo han gestionado los propios servicios jurídicos de la administración. Me parece que ahí hay una cierta contradicción entre combatir una huida del derecho administrativo y a la vez apoyarte en una huida del derecho administrativo para corregir lo que entiendes que han podido ser irregularidades en la gestión de un contrato. Se tendrá que analizar, se tendrán que depurar las responsabilidades, y yo también creo que se tendrán que depurar las responsabilidades individuales de los funcionarios que hayan podido cometerlas, si es que los ha habido, y en fin, no frivolizaría más tampoco con una teoría de la sospecha constante sobre cómo se gestionaron este tipo de compras, porque la verdad es que la gente está muy preocupada, en fin, muy desquiciada, ¿no?, con generar, en fin, desaliento sobre este asunto. Bueno, pues vamos a hablar ya del Partido Socialista, a ver si vamos a cambiar de tema. Victoria, ¿cuándo se va a saber, bueno, si Eva Loza o Jaime Caballero van a aceptar entrar en el Partido Socialista Municipal de Logroño? ¿Cómo está ahora mismo la situación? Si que sea Luis Alonso el portavoz ha suavizado un poco las cosas dentro del partido. Si es que no había ningún incendio dentro del partido, y además lo digo con conocimiento de causa porque soy miembro de ese comité local que propuso a Luis Alonso como portavoz. ¿Cuándo se va a saber? Bueno, primero lo tienen que decidir ellos. Hay gente con situaciones laborales que no le permite ahora dejar de hoy para mañana su actividad profesional y reincorporarse al ayuntamiento, pero hay pleno el 14 de abril, antes de Semana Santa se presentará ya la petición o el nombramiento, la designación del nuevo portavoz con la firma de los concejales, y para el siguiente pleno ya tendrán que estar incorporados todos. Aquí lo único que se ha hecho es hubo un desajuste. No surgió del comité local, también debo reconocerlo, que no estábamos en estos momentos planteándonos eso, y lo que hemos hecho es solucionarlo dentro de nuestras competencias. Y yo creo que es bonito, es necesario explicar que los partidos políticos, y Julio de eso sabe mucho, bueno, luego también,
que nos estructuramos en agrupaciones. La agrupación de Logroño tiene 500 afiliados y tiene una comisión ejecutiva que es la que se encarga de dinamizar la agrupación, organizar actividades, elaborar el programa electoral, que no lo hacen los concejales, lo hace el partido. Otra agrupación es de Calahorra, otra de Arnedo, otra de Nájera. Y una de sus competencias, y en la que hemos ejercido, es la de designar o proponer el nuevo y elegir el nuevo portavoz. Y ahí hemos tenido en cuenta muchas cosas, muchos elementos. Por ejemplo, a veces sin querer el que ha sido exalcalde o expresidente o exministro no es un buen portavoz en la oposición, porque a veces sin querer se enroca en defender lo que ha sido su gestión, y a lo mejor Julio nos puede decir si eso lo aquí en Logroño no repetimos nadie, o sea por que eso. no, Pero, nadie fuimos de la alcaldía yo siempre he dicho que los oposición. ministros no son buenos portavoces de la oposición porque están demasiado obsesionados en defender su gestión. Entonces, partiendo de la capacidad, de la necesidad de mirar al futuro, tendremos que reconocer que en las anteriores elecciones la ciudad de Logroño no avaló, no refrendó el proyecto socialista y nos mandó a la oposición. Entonces, en ese sentido hay que mirar que tenemos unas elecciones europeas y que tenemos un congreso al año que viene, a primeros del año que viene, y por tanto hay gente, como puede ser la secretaria de organización, que va a estar asfixiada de trabajo. Que hay otra gente que está demasiado a lo mejor atrincherada o enrocada sin querer, con toda su buena fe, en defender lo que se hizo. Entonces, dentro de esos miembros lo que hemos hecho es, creo honestamente, que cerrar de una manera rápida lo que era una crisis que es fruto de la habilidad de los periodistas en sacar información, porque los procesos internos deben ser internos. Y además es que a los ciudadanos no les importan un rábano. Y lo que hemos hecho es proponer un portavoz que no tengo ninguna duda que va a contar con la ayuda y el apoyo de todos los concejales. Yo hoy, con el tema de las terrazas, he llamado a Kilian Cruz y le he pedido su opinión, lógicamente. Y lo que hemos hecho es ejercer nuestra responsabilidad. Las comisiones ejecutivas locales es gente con muchos años de militancia, experiencia, cargos todos gratuitos. Entonces, por eso también es verdad que hay mucha gente que a mitad de camino dice no tengo tiempo, no puedo, me quita mucho tiempo, y se va y no pasa nada. Pero eso no significa... Los concejales siguen ahí y van a trabajar para los logroñeses, lo tengo claro. ¿Qué lectura haces, Julio, de lo que ha pasado? Pues, un poco de lucha interna sí que ha habido, La ¿no? primera cosa es que Victoria nos ha hecho una exposición de manual, lógicamente, porque le afecta, ¿no? Es así, ¿no? Y yo la respaldo porque ese es el funcionamiento de los partidos políticos, pero bueno, ahí hay más cosas. Por ejemplo, con esto se decide que Hermoso de Mendoza ya no va a volver a ser candidato, ¿no? Y nadie nos lo había dicho antes, ¿no? Ni siquiera él. Entonces, es verdad que ningún alcalde, luego continuamos, nos fuimos a nuestra casa o a otros sitios, ¿no? Pero Hermoso había decidido hacer oposición, pues lo mismo que lo ha hecho Elisa Garrido en Calahorra o tantos alcaldes que lo han hecho en toda España. Entonces, creo que ahí ha habido la puesta en escena, desde luego, no creo que haya sido... No han sido las formas, ¿no? Han sido las formas, no han acompañado a una decisión política que hay que respetarla, porque si los órganos del partido lo dicen, pero yo creo que también la puesta en escena, la dignidad de la salida de una persona que ha sido alcalde, etcétera, hay que plantearla de otra manera, como se ha hecho eso de que salgan, perdona, que salgan unos concejales al día siguiente diciendo que ellos no apoyan el cambio de portavoz, etcétera, pues demuestra que el Partido Socialista esto no lo ha hecho bien, y además que va a tener probablemente un problema interno grande, porque ahí se quedan concejales que disienten de la opinión de la dirección del partido y otros que en cambio están a favor de esa dirección. Eso yo creo que va a hacer muy difícil el que la oposición, si bien es cierto que tienen que buscar rápidamente algún liderazgo, claro, pero es muy difícil que la oposición funcione si internamente el grupo municipal no está unido. Y yo, mira, yo sí que voy a hacer un pronóstico. Creo que Eva Loza tomará el acta, fíjate, y ya lo sabe seguro, yo no tengo ni idea, pero ya está. Y Jaime Caballero, yo creo que no. Muchos que coinciden contigo, ¿eh, Ángel? Yo simplemente, de forma muy breve, desconozco las circunstancias concretas que acontecieron en ese comité local, pero sí que me parece que de este ejemplo se puede extrapolar
un problema general que está sucediendo en el funcionamiento de los partidos políticos en España, y es que parece que a una persona que entra inicialmente como independiente o que por lo menos no tiene una trayectoria de largo recorrido dentro del partido, le cuesta, ¿no? Le cuesta llegar al partido, no generar molestias en el partido, convertirse en el candidato del partido frente a una estructura establecida de más tiempo en fin, que muestra sus resistencias. Entonces yo creo que eso, desconozco las circunstancias particulares del caso, pero creo que se podría extrapolar como una reflexión general de que realmente ahora mismo los partidos políticos se resisten a integrar a gente que sea verdaderamente independiente en sus filas. Pablo Hermoso de Mendoza es afiliado, sí, es afiliado hace años, no es un independiente. Pero no tenía una trayectoria orgánica. Yo coincido totalmente. Sí, pero es que nuestro partido, como en otros, se elige por primarias y ganó unas primarias. Y desde el momento que ganó unas primarias, como tendrá que volver a ser dentro de 3 años, y el candidato o candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Logroño tendrá que ser por primarias, pero coincido totalmente con Julio en que el desarrollo inicial no ha sido el correcto y además yo le doy absolutamente las gracias, la enhorabuena a Pablo por su dignidad. Lo único que puedo decir es que el comité local no había planteado en estos momentos. Yo creo que tanto Pablo como Esmeralda han tenido un comportamiento exquisito que no siempre se da. Bien, claro, surgió una falla y ha habido que resolverla. Eso pasa en política muchas veces. Y en cuanto a lo de Eva y ya, es que tengo que ser respetuosa con ellos. O sea, yo no voy a ser quien anuncie si van a tomar posesión o no, porque ellos decidirán en qué momento lo comunican. Lo sabremos, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Gracias a los tres, un placer. Gracias. Nos vamos, que pasen buenos días. Y mañana les espero además aquí en un especial de la Semana Santa logroñesa. Hasta mañana.